Buen día, tengan un cordial saludo. Este día explicaremos la importancia, las funciones, la estructura, el reconocimiento celular y también la importancia biomédica del tema de glucoproteínas. El grupo está conformado por Jacqueline Alejandra Arita Martínez, Luisa Guadalupe Carpio Mengíbar, Henry Steven Luna Valdés, Mónica Naomi Samayoa Ortiz y mi persona, Catherine Michelle Consuegra León. Objetivos: explicar la importancia de las glucoproteínas en la salud y la enfermedad. Describir los principales azúcares que se encuentran en las glucoproteínas. Describir las principales clases de glucoproteínas. Introducción. Las glucoproteínas son grupos esenciales en la vida del ser humano. En muchos ámbitos es por ello por lo que se abordan distintos apartados de dicho tema, para su mejor comprensión. Se encuentran en casi todos los organismos, desde bacterias hasta humanos. Muchos virus también contienen glucoproteínas, algunas de las cuales desempeñan papeles claves en la fijación del virus a células huésped. Las glucoproteínas, también conocidas como glicoproteínas, son moléculas compuestas por una proteína unida a una o varios glúcidos, simples o compuestos. Las proteínas se clasifican por su composición química y se dividen en simples u holoproteínas, cuya hidrólisis produce aminoácidos. Ejemplos: globulares, fibrosas, mixtas, conjugadas o heteroproteínas, cuya hidrólisis produce aminoácidos y otras sustancias no proteicas llamadas grupos prostéticos. Ejemplo: glucoproteínas, lipoproteínas, nucleoproteínas, cromoproteínas. En este grupo de proteínas están las glucoproteínas. Se encuentran las glucoproteínas séricas de la sangre, como la protrombina, que intervienen en el proceso de coagulación, o las inmunoglobinas, con función defensiva. También son glucoproteínas las hormonas gonadotrópicas, LH y FSH, y las glucoproteínas se presentan en la superficie externa de la membrana, que actúan como receptor químico en el reconocimiento celular. Pero para poder comprender este tema, que es de suma importancia, es necesario que se aborde mucha más información, la cual se presentará a continuación en el presente video. Las glucoproteínas son moléculas compuestas por una proteína unida a uno o varios glúcidos, simples o compuestos. Estas poseen muchas funciones, pero entre tantas resaltan o destacan las funciones estructurales y la función del reconocimiento celular. Cuando están presentes en la superficie de las membranas plasmáticas, estas proteínas también son llamadas glicoproteínas. Estas proteínas son transmembranales que forman parte de la gran familia de glicoconjugados de membrana y están presentes en las levaduras, en las bacterias y en las arqueas. Pero además de estar presentes en estos microorganismos, también se encuentran presentes en los animales y en las plantas. Pero para poder comprender a estas proteínas también es necesario conocer el concepto de los glicoconjugados antes mencionado. ¿Pero qué son los glicoconjugados? Los glicoconjugados son carbohidratos covalentes que están enlazados a lípidos o proteínas. Entre los principales glicoconjugados encontramos a las glicoproteínas, que son las que estamos abordando en este tema. También están los glicopéptidos, que son una clase de péptidos que contienen azúcares ligados a aminoácidos, como en la pared celular bacteriana. También se encuentran los peptidoglicanos, que son cadenas de aminoazúcares unidas entre sí por péptidos de bajo número de aminoácidos, para formar una trama que rodea la membrana plasmática y da forma y resistencia osmótica a la bacteria. Además, también se encuentran los glucolípidos o esfingoglucolípidos,
que están compuestos por una cerámida y un glúcido de cadena corta. Y estos carecen de un grupo fosfato. Y por último tenemos también a los lipopolisacáridos o también llamados endotoxinas, que este es un componente mayoritario de la membrana externa de las bacterias gram negativas. Está compuesto por una parte lipídica y cadenas características de oligosacáridos y también poligosacáridos. Eh, todo esto antes mencionado son pertenecientes a la familia de glicoconjugados, al igual que las glucoproteínas. Es por ello que se han sido mencionadas. Eh, También es necesario conocer la historia de las glucoproteínas. Por eso nos hacemos la pregunta en qué año fueron definidas estas proteínas. Fueron definidas por primera vez en el año de 1908 por el Comité de Nomenclatura de Proteínas de la Sociedad Americana de Bioquímicos. Pero ¿cómo es que surge esta proteína? Esta proteína surge gracias a la unión glicosida de una proteína con una porción carbohidratada denominada glucano. Además de lo ya antes mencionado, otro apartado que es de suma importancia para las glucoproteínas son sus características generales. Entre las características generales de las glucoproteínas podemos mencionar que son proteínas particularmente abundantes en la superficie de la membrana plasmática de muchas células y constituyen también parte importante de lo que es la capa de carbohidratos, que esta es la que recubre a las mismas y que en muchos casos se denomina como glucocálix. Eh, También debemos de conocer lo que es los aglutinógenos, perdón. Pero ¿a qué se le llama aglutinógenos? Se denominan así a las cadenas de glucoproteínas que posee la membrana celular de los glóbulos rojos. En los seres humanos, los aglutinógenos más importantes son los aglutinógenos A y B, cuya presencia o ausencia determinan los grupos sanguíneos, los cuales pueden ser grupo sanguíneo A, grupo sanguíneo B, grupo sanguíneo AB o grupo sanguíneo O. También vamos a hablar sobre los radicales moleculares sobre el esqueleto glucoproteico. Estos diferencian los grupos sanguíneos. Por ejemplo, el acetil galactosomina es el que representa el grupo A y la galactosa para el grupo B. Las personas con sangre tipo AB tienen ambos radicales, mientras aquellas personas que su sangre es de tipo O no disponen de ninguno. Además de lo ya antes mencionado, otro apartado que es de suma importancia para las glucoproteínas son sus características generales. Entre las características generales de las glucoproteínas podemos mencionar que son proteínas particularmente abundantes en la superficie de la membrana plasmática de muchas células y constituyen también parte importante de lo que es la capa de carbohidratos, que esta es la que recubre a las mismas y que en muchos casos se denomina como glucocálix. Eh, También debemos de conocer lo que es los aglutinógenos, perdón. Pero ¿a qué se le llama aglutinógenos? Se denominan así a las cadenas de glucoproteínas que posee la membrana celular de los glóbulos rojos. En los seres humanos, los aglutinógenos más importantes
son los aglutinógenos A y B, cuya presencia o ausencia determinan los grupos sanguíneos, los cuales pueden ser grupo sanguíneo A, grupo sanguíneo B, grupo sanguíneo AB o grupo sanguíneo O. También vamos a hablar sobre los radicales moleculares sobre el esqueleto glucoproteico. Estos diferencian los grupos sanguíneos. Por ejemplo, el acetil galactosamina es el que representa el grupo A y la galactosa para el grupo B. Las personas con sangre tipo AB tienen ambos radicales, mientras aquellas personas que su sangre es de tipo O no disponen de ninguno. La estructura de las glucoproteínas o también conocidas como glicoproteínas. Para empezar, tenemos que saber que los procesos de metabolismo celular se basan en la capacidad de la membrana de la célula para filtrar nutrientes y suministros necesarios en su interior. En las células animales, las proteínas y los lípidos desempeñan un papel esencial en el mantenimiento de la estructura de la membrana, así como permitir a los materiales se muevan dentro y fuera de la célula. Entonces, es aquí en donde las glicoproteínas son un tipo de proteína especializada que ayuda en este proceso. Entonces, podemos decir que las glicoproteínas son moléculas celulares hechas de hidratos de carbono y proteínas, monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos o polisacáridos. Son los diferentes tipos de hidratos de carbono que pueden combinarse con una proteína. Estos hidratos de carbono son también conocidos como glicanos y la porción de la proteína es de esa molécula se compone de grupos de sulfato o fosfato. Una molécula de glicoproteína puede variar en su relación de carbohidratos y proteínas dependiendo del tipo de molécula que es. Las cantidades de hidratos de carbono pueden variar desde 1% a 60% del material contenido dentro de la glicoproteína. Pero también tenemos un poco de estructura de la membrana, en donde la membrana celular está compuesta por una bicapa lipídica, donde colesteroles, proteínas y fosfolípidos todos trabajan juntos para sostener la membrana intacta. Y acá en el interior de la célula se llena con una sustancia similar al agua que llena los espacios entre medio de las estructuras que residen dentro de la célula. La porción de hidrato de carbono unido de las glicoproteínas ayuda con la estabilización de la posición de las proteínas dentro de la membrana. Entonces acá las glicoproteínas existen proteínas de membrana integrales que se ejecutan a través de ambas capas de la membrana celular. Esas moléculas están incrustadas dentro de la capa media de la membrana y así están conectados de forma permanente a sí mismas. Pero también tenemos, en otras palabras lo podríamos decir, de la estructura de las glicoproteínas se estudia en base a su secuencia aminoácidica, a los sitios de glicosilación dentro de la secuencia y a las estructuras de las porciones glucanos que se unen en dichos lugares. Entre los residuos de azúcares que se encuentran reiteradamente en las glucoproteínas se encuentra la galactosa, manosa, la glucosa, fucosa, silosa, arabinofuranosa, acetil, glucosamina, acetil, galactosamina y algunos ácidos siálicos y modificaciones de todo esto. Funciones. Las glucoproteínas participan en un gran número de funciones. Desde el punto de vista estructural, las glicoproteínas proporcionan cadenas de carbohidratos que participan en la protección y lubricación de las células, ya que éstas son capaces de hidratarse y formar una sustancia viscosa que resiste agresiones mecánicas y químicas. En bacterias y arqueas también se encuentran algunas glucoproteínas, y estas son importantes componentes de la capa S,
que es la capa más externa de la cubierta celular. Además, también se encuentran como sustituyentes de las proteínas flagelinas, que forman parte de los filamentos que emplean como órganos locomotores. Enzimática. Son las más numerosas y especializadas. Actúan como biocatalizadores de las reacciones químicas. Hormonal. La hormona del crecimiento y hormonas tropas. Defensiva. Inmunoglobulina, trombina y fibrinógeno. Reserva. Ovoalbumina de la clara de huevo, gliadina del grano de trigo, lactoalbumina de la leche. Reconocimiento celular. Las glicoproteínas ejercen funciones trascendentales como sitios de reconocimiento entre células, puesto que muchos receptores en la superficie celular son capaces de reconocer secuencias específicas de oligosacáridos. Ejemplo de los reconocimientos intercelulares que ocurren por medio de las cadenas de oligosacáridos en la superficie celular es el caso del reconocimiento entre el óvulo y el espermatozoide, necesarios para que se dé el fenómeno de la fecundación en los organismos pluricelulares con reproducción sexual. Los grupos sanguíneos en los humanos están determinados por la identidad de los azúcares unidos a las glicoproteínas que los especifican. Los anticuerpos y muchas hormonas también son glicoproteínas y sus funciones son primordiales para la señalización y la defensa del cuerpo. Importancia biomédica. Como ya sabemos, las glucoproteínas son proteínas que contienen cadenas de oligosacáridos, que equivalen a los glucanos, unidos de manera covalente o de aminoácidos. Al menos la mitad de las proteínas eucariontes tienen azúcares unidas, de modo que la glucosilación, que es la fijación enzimática de azúcares, es la modificación posttraduccional más frecuente de las proteínas. Muchas proteínas también pasan por glucosilación reversible con un azúcar único, que es N-acetilglucosamina, unido a un residuo de serina o de treonina, que también es un sitio para la fosforilación reversible. Este es un mecanismo importante de regulación metabólica. También puede ocurrir unión no enzimática de azúcares a proteínas y se denomina glucación. Este proceso puede tener consecuencias patológicas graves, como por ejemplo en la diabetes mellitus, que puede ser mal controlada. Conclusión. Tal como la investigación lo ha demostrado, hemos conocido la importancia que tienen los diversos tipos de proteínas en nuestro cuerpo, aunque nos especificamos en factores de las glucoproteínas. Este tipo de proteínas son un grupo esencial para la vida de los seres humanos en muchos ámbitos. Es por ello que se abordaron distintos apartados para su mejor comprensión, como el hecho que interactúan en funciones trascendentales como sitios de reconocimiento entre células, puesto que muchos receptores en la superficie celular son capaces de reconocer sus secuencias específicas de oligosacáridos. Asimismo, la adhesión celular de dichas proteínas es de suma importancia su presencia, ya que funcionan como reconocedores de sustancias específicas. Finalmente, en casi todos los organismos, desde bacterias hasta el ser humano, están presentes estas proteínas, siendo vital para la naturaleza de todos los seres vivos.